Muy buenos días para todos. Muchas gracias a todos los invitados quienes accedieron como conferencistas a participar el día de hoy, a ustedes como asistentes. Hay personas que vienen de muchos sitios diferentes. Tenemos también parte de los movimientos ambientales del departamento, lo cual le da una connotación muy especial, porque este tema, y a pesar de que hoy yo quiero decirles que fue muy difícil encontrar la fecha, y por lo tanto pues un lunes no es tan fácil para poder organizar un evento. Sin embargo, yo creo que lo que vamos a presentarles el día de hoy, les puedo decir que es de los temas que tenemos más en el corazón y que consideramos logra uno de los mayores impactos en salud pública. Cuando presentamos los datos, por ejemplo, en el caso de toxoplasmosis, se piensa que es que aquí en el Quindío es donde más hay toxoplasmosis, pero como dice mi colega el doctor John Carlos Castaño, los investigadores somos inoculadores de enfermedades, porque empezamos a descubrir y a mostrar eventos que pasan desapercibidos, que pasan ignorados, porque esa es la situación, y este es el caso particular de los protozoarios transmitidos por el agua. Entonces, lo que voy a tratar ahora es demostrar cómo ha sido la evolución de este tema y por qué son desconocidos, no solo para el público en general, para los mismos médicos, porque ya vamos a ver, requiere unos métodos diagnósticos que no están a la mano, y ya vamos a ver también que incluso el simple coprológico no es suficiente. El grupo viene trabajando desde el año 2000 y fue el terremoto de Armenia justamente el que nos introdujo en el tema. Cuando yo llegué a la universidad en el año 2000, se estaba llevando a cabo un estudio de parasitismo en asentamientos temporales post-terremoto. Y a mi sorpresa, no encontrábamos el minto, sino que encontrábamos muchos protozoarios, especialmente la Giardia. Y cuando hicimos el análisis de factores de riesgo, lo que surgió era que la Giardia se veía favorecida por el consumo de agua de acueducto. Y eso para mí, pues en esa época, yo no entendía qué era lo que ocurría y por qué el tomar agua de la llave aumentaba el riesgo. Pero consultando, pues claro, encontré que la Giardia es resistente al tratamiento usual de cloro y que los indicadores usuales, que son los coliformes, no permiten detectar este tipo de contaminación. Entonces, de ahí empezamos una línea de trabajo que ha hecho que el grupo en la actualidad, lo puedo decir, no es pretencioso decirlo, a nivel de Latinoamérica es quien tiene los datos el mayor número de datos a nivel de cuáles son las especies de protozoarios que están presentes en el agua tratada, que es el agua que ha sido un logro de la humanidad más importante. Se considera que el agua tratada por el cloro es el que ha permitido reducir, o sea, que ha tenido mayor impacto en la reducción de la mortalidad para el género humano. Entonces, no es decir que el agua está maltratada, sino lo que pasa es que a medida que avanzamos en nuestros conocimientos, en la manera de detectar estos parásitos, nos estamos enfrentando a unas situaciones que implican también unos desafíos y unos desarrollos adicionales que no teníamos en cuenta. Entonces, uno de esos es el detectar los parásitos en el agua y cómo hacer el tratamiento. Entonces, a lo largo del día vamos a mostrar cuál es el estado actual, primero, de los patógenos protozoarios en el agua y cómo se deben monitorear y cuáles son las medidas que el ingeniero de la planta de tratamiento nos va a mostrar también, cuáles son las medidas que se pueden tomar para esto. Yo les traigo esta página porque es un proyecto al cual fuimos invitados justamente por los desarrollos que ha tenido el grupo en este tema,
es un proyecto de la UNESCO, se llama la red de patógenos en agua, que tiene un libro que es digamos, va a ser la referencia para todas las industrias del agua. Ustedes van a encontrar ahí todos los temas de cómo es el manejo, cuáles son los patógenos que uno puede encontrar en el agua. Entonces ahí está la dirección electrónica, waterpathogens.org, y ahí van a encontrar los expertos en cada uno de los temas ligados a el control de patógenos en el agua. Entonces están las bacterias, los virus y por supuesto los protozoarios. Entonces aquí de Colombia somos tres. Bueno, esta es la historia de cómo se desarrolló el proyecto. Como les decía, es un proyecto patrocinado por la UNESCO, y que tiene como fin recolectar toda la mejor evidencia. Eso permite que toda la industria del agua tenga acceso a la información actualizada, y que tiene, digamos, y que permite tomar las medidas más adecuadas para cada uno de los problemas que se presentan, incluido el manejo de agua residual. Somos 80 científicos en todo el mundo, seleccionados pues de acuerdo a sus áreas, y en Colombia somos 3. Ustedes ven la distribución en todo el mundo, y cada uno de nosotros ha contribuido a este tema de este libro que está en línea y que es de acceso gratuito. Entonces voy a tratar esto en 3 etapas. Primero, mostrar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho que los protozoarios, que antes uno cuando decía parasitólogo siempre piensa en los áscaris, en los helmintos, en los gusanitos. Todo el mundo tiene en el imaginario parásitos, entonces es la lombricita. Pero resulta que ya esas áscaris, esos lombrices o geohelmintos ya no representan un problema como lo era anteriormente. En cambio, ahora tenemos una nueva flora patógena intestinal que son los protozoarios. Entonces vamos a ver por qué es tan difícil, y para muchos de nosotros puede ser, pues para muchos de los médicos no están familiarizados con este tema porque es de relativa reciente descripción, y adicionalmente porque son los métodos moleculares los que han permitido descubrir la problemática que presenta. Voy a mostrarles también los brotes que ocurren en el mundo por estos protozoarios en el agua tratada. Entonces, y todas las implicaciones que tienen esos protozoarios. Entonces, son unas alertas que hay que dar a todo el cuerpo médico de cuál es el impacto sobre la salud humana, porque en realidad es poco conocido. Vamos a tratar también el tema de la legislación actual de calidad del agua, y por último, cuáles son unas medidas de control, no probables, no, las medidas de control que en la actualidad, con el conocimiento que tenemos, se pueden tomar para controlar estos parásitos. Entonces, vamos a empezar mostrando aquí lo que ha venido ocurriendo en la flora patógena intestinal. Entonces, ustedes ven, como les decía, el Ascaris y el Trichiuris son los datos, las frecuencias en las 2 encuestas de parásitos intestinales más grandes que se han hecho en Colombia, una que se hizo en el año 65, otra en el año 80. Esa misma reducción en Ascaris se sigue observando en diferentes estudios epidemiológicos. Yo les traigo esto porque, como les digo, son encuestas muy grandes que han sido hechas y que nos muestran esa tendencia que se ha venido confirmando. Entonces ustedes ven que ahí esa rayita azul, que es la Giardia, es la que ha venido aumentando. Aparte de estas encuestas, pues existen otros estudios que pues no voy a mencionar acá, pues, pero que pueden ustedes encontrar, en los cuales se muestra cómo, y pues de hecho van a ver, los conferencistas van a mostrar estas situaciones en los que van a seguir, en las conferencias que siguen, cómo han venido aumentando los protozoarios y cómo los geomitos en cambio se han venido reduciendo. Entonces, por esa razón,
ya el objetivo del simposio de hoy es que todos nos empecemos a familiarizar con esos nuevos nombres que son Giardia, Cyclospora y Cryptosporidium. Esos son en la actualidad los grandes retos que tiene la industria del agua a nivel mundial. Esto no es solo un problema de Colombia, es un problema global. Ahí para referencia, ustedes ven los tamaños con referencia a bacterias y virus, y ustedes ven ahí el más grandecito Giardia, luego le sigue el Cyclospora y Cryptosporidium, que definitivamente, y lo vamos a ver, se ha convertido en el reto mayor para la industria del agua en el mundo. Entonces, por favor, empiecen a familiarizar con eso. Son los nuevos protagonistas de las parasitosis intestinales. Pero adicionalmente, ha venido surgiendo toda la problemática ligada al toxoplasma. Por acá estaba el doctor Naranjo, el oftalmólogo, y yo les voy a mostrar, no fue desafortunadamente, pero les voy a mostrar cómo las epidemias o los brotes de toxoplasmosis ocular más grandes en el mundo han ocurrido por transmisión del toxoplasma a través del agua de acueducto. Y otro patógeno intestinal que la doctora Ángela Liliana Londoño les va a contar esta tarde, que es el blastocystis. Y ya vamos a ver la importancia que tiene el blastocystis, que se consideraba hasta hace poco no patógeno, no se le daba importancia, pero resulta que ya sabemos, está asociado a colon irritable y también a síntomas de urticaria. Eso es algo muy interesante para nosotros los parasitólogos, como un patógeno intestinal es responsable de síntomas alérgicos. Bueno, entonces algo para empezar a introducir por qué no está en el radar, por qué probablemente explica que no haya muchos médicos el día de hoy, es que ellos esto no, y yo en Red Salud estuve dando una charla justamente sobre eso, y para los médicos es desconocido completamente este tema, porque la razón es que en medicina en la actualidad lo que guía el manejo son las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son unas recomendaciones basadas en la literatura que le dicen al médico qué es lo que, digamos, la recomendación para manejar enfermedades, cómo debe ser el diagnóstico, cómo debe ser el tratamiento, basado en la mejor evidencia científica disponible. Y de acuerdo con la mejor evidencia científica disponible, pues sabemos que en Colombia el microorganismo que produce mayor número de diarrea es el rotavirus, pero eso en la actualidad ya no es cierto. La doctora Fama les explicará esta tarde también por qué ya el rotavirus no es tan frecuente como lo era antes, porque ya tenemos la vacuna. Entonces ahí está una muestra palpable de lo que son las medidas de salud pública. Entonces este escenario, que esta fue una guía que salió en 2013, imagínense, ya en la actualidad está desactualizada, porque claro, una guía de esta se demora entre 2 y 3 años, y el rotavirus, el programa inició no hace mucho, y entonces el impacto que estamos viendo, que es tremendo, ha hecho que cambie el panorama de las enfermedades diarreicas. Pero fíjense en lo siguiente. Bueno, está la Escherichia coli, Salmonella, Shigella, pero miren que los porcentajes no son muy grandes. Salmonella 10%, Campylobacter Shigella menos de 6%. Pero miren eso, 45%, o sea, casi la mitad, no se sabe qué es. Claro, cuando se hicieron esos estudios, no había las técnicas moleculares. Y ya les voy a mostrar, estamos haciendo un ejercicio con la doctora Fama en estos días, recolectamos unas muestras, 5 niños con diarrea, que no se sabe la causa, y resultó uno por Cryptosporidium. Pero ¿por qué se le hacen unas técnicas que no se hacen de rutina? Entonces, este tema no está en el radar de los médicos, ni siquiera de los salubristas, porque este simposio es el primero que se hace en Colombia. Entonces son privilegiados porque van a tener una información que la gran mayoría de médicos, incluso de parasitólogos, les quiero decir, cuando yo propuse hace unos años en el Congreso de Parasitología este tema, era
desconocido para los mismos parasitólogos. Como les digo, nosotros empezamos a trabajar esto fue por el terremoto de Armenia, que nos creó una situación muy particular. Como dicen siempre, hay oportunidades en medio de los desastres, y fue que hubo casi un diseño experimental que surgió, y era que habían unos asentamientos temporales y habían otros que eran formados, digamos, de manera silvestre, pues sin ningún control. Y al comparar a ambos, cada uno tenía una fuente diferente de agua, y lo que nos dio, curiosamente, pues donde aumentaron la llave fueron los que tomaban agua de la llave. Entonces, eso fue el detonante. Lo mismo ha ocurrido en el mundo. Este tema obviamente era desconocido. De nuevo les digo, les insisto, ustedes son unos privilegiados porque van a tener una información que la gran mayoría de médicos no tienen. Y es que esto solamente se puede detectar con un coprológico que no es el usual. De hecho, según las guías, no se recomienda hacer porque se ha demostrado que eso no, digamos, la gran mayoría de esos diarreas se maneja con hidratación y no requiere un tratamiento específico. Adicionalmente, porque la gran mayoría eran rotavirus. Pero, como les digo, eso ha cambiado porque ya hay una vacuna. La vacuna ya ha hecho que empiecen incluso a surgir rotavirus que no son de los mismos de la vacuna, pero definitivamente ha tenido un impacto enorme que solamente lo ven los que están mirando la notificación obligatoria de enfermedades por diarrea y la mortalidad por diarrea. Entonces, ahí es un ejemplo muy bonito. La salud pública es una disciplina de la medicina que es tan silenciosa, es tan humilde, que la gente no se da cuenta el beneficio tan enorme que le hace en todos los días, porque no hace digamos, no es tan farandulera, sino realmente los saludistas trabajan de una manera que es una visión que va más allá de un impacto así inmediato, mediático. Entonces, por ejemplo, la salud pública hace unos impactos tan grandes que solamente cuando uno está investigando dice, uy, caramba, ¿cómo ha cambiado esto? Entonces, una de las cosas que ha cambiado es que ya no es el rotavirus. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que nos quedan todas esas diarreas que no son por rotavirus, pero que sí son por estos protozoos. Entonces, en las guías dice que no se recomienda hacer coprológico, entonces por esa razón nunca van a ver, pero adicionalmente hay un problema, y es que estos protozoos no los ven en el coprológico normal. Estos que están viendo acá, que son el criptosporidium, la ciclospora, ustedes los ven rojitos, lo vimos en ese caso con la doctora Fama. Esto tiene que teñirlo con una coloración que se llama el Sil-Nielsen, que es la misma que se usa para tuberculosis modificada. Entonces, miren ustedes, para poder distinguir entre estas especies, ciclospora y criptosporidium, adicionalmente usted tiene que medirlos. Entonces, miren que tiene unas condiciones, tiene que tener bacteriólogos entrenados, o sea, laboratoristas entrenados, que se pida la coloración, o si no, ustedes no van a saber que tienen un criptosporidium o una ciclospora. Entonces, adicionalmente, casi la mitad, este es el estudio más grande que se ha hecho comparando entre esas coloraciones que ustedes ven ahí y el DFA que ustedes lo hicieron en Estados Unidos. Ustedes ven la muestra, son 2000, casi 2700 coprológicos. Miren ustedes, si ustedes hacen el Sil-Nielsen, miren todos los desafíos para poder identificar estos parásitos. Primero, tiene que pedir el coprológico. Segundo, no es el coprológico normal. Tercero, tiene que hacer una coloración. Cuarto, eso detecta casi que solo la mitad de los casos. Para los demás tiene que hacer fluorescencia. Eso no se hace en los laboratorios de rutina. Eso nosotros lo estamos haciendo acá. Pero en los laboratorios de rutina no se hace. Entonces, ¿cómo quieren que los médicos sepan que esto es lo que está produciendo diarrea o enfermedad en los niños? Entonces, adicionalmente, no termina la cosa ahí. Usted aumenta mucho más el número de casos. Miren ustedes acá en un estudio que hicieron en Holanda. Esto es en médicos generales, que allá sí piden microscopía y PCR. Ustedes comparan la microscopía, o sea, incluso cuando le ponen el PCR, aumenta casi que duplica todavía no, pero aumenta mucho más la detección. Entonces imaginen todo lo que tiene que pasar un médico
para saber que eso es una criptosporidiosis o que es una yardiasis? Primero tiene que pedir el coprológico, tiene que pedir la coloración, tiene que hacer la inmunofluorescencia y si quiere más, tiene que hacer PCR. Entonces, son muchos, digamos, retos de pensar y además de conocer la nueva tecnología que existe para el diagnóstico. Entonces, así podemos entender por qué los médicos, solamente ustedes que vinieron hoy, pues van a poder saber que para esto se necesita más que un microscopio con Lugol. Se necesita sin Nielsen por lo menos, y si queremos ir más allá, pues necesitamos hacer el PCR, o sea, la biología molecular. Bueno, entonces, ¿por qué esto se llamó la atención? A los países desarrollados les pasó lo mismo que a nosotros, o sea, cuando hubo un desastre o un brote, se dieron cuenta que había un problema. Miren ustedes en los años 80, miren ustedes ahí, esto es con piscinas, agua recreacional. Y miren ustedes, 526 casos por criptosporidiosis, 2 brotes. 6 casos, 663 casos. En total, 8 brotes, eso fue reportado en los años 80 y 90. Eso es criptosporidio. En la piscina, en Yardia, 24.000. Entonces, ¿cómo queremos detectar acá o que las entidades de salud, yo digo, laboratorio departamental, pues no tiene ni la fluorescencia para Yardia? Primero, pues pudieran hacer el Nielsen, pero cuando hay brotes de diarrea, si no se hace todo lo que les estoy diciendo, pues nunca vamos a identificar brotes por estos parásitos. Entonces, esto lo hacen estos países porque ellos sí tienen los recursos, tienen la tecnología y se van hasta el fondo del asunto. Entonces miren, y ya les voy a mostrar que estos brotes, claro, ¿dónde es que los van a reportar? En países desarrollados. Es que ellos tienen el agua más cochina que la nuestra. Entonces ahí está el problema. Entonces, criptosporidium, vean, los años 90. Miren este es el brote más famoso, que es uno de los brotes el más grande, que fue en Milwaukee. Ahí está, hay 5 brotes, 400.000 casos. ¿Qué pasó? En Milwaukee, en Cincinnati, hubo una epidemia, 100.000 casos de criptosporidiosis, 100.000, una ciudad entera, por agua tratada con cloro. Dime, agua de la llave, con todos los criterios de coliforme, etc. Nunca la iban a detectar. Fueron 100.000 y eso fue lo que determinó que la EPA, la Agencia del Medio Ambiente de Estados Unidos, hiciera obligatorio el monitoreo de criptosporidium y de Yardia. Pues esos brotes que son los que llamaron la atención de los países desarrollados. Entonces ustedes ven ahí, cuando esta es la última revisión que salió en 2013, que la hace Panagiotis Karanis, que es el microbiólogo, parasitólogo que más ha contribuido a este tema. Miren ustedes dirán, no, es que tiene el agua más sucia allá en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Irlanda, en Australia. Son los sitios donde lo buscan, donde tienen cómo identificar que esos brotes ocurren por parásitos protozoarios. Entonces, ahí está el tema. Es unos parásitos que no se diagnostican simplemente por las técnicas que estamos acostumbrados. Nunca vamos a identificar. Por eso nosotros nos volvimos inoculadores de enfermedades, inoculadores de problemas. O sea, empezamos a mostrar que aquí se habla de eso, y eso es lo que les voy a contar ahora, qué es lo que hemos aportado en este tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora sí estos parásitos no los afecta el cloro? Véanlo ahí. Ahí están. Criptosporidium requiere unas dosis mucho mayores de las usuales que se usan para tratar. Uno encuentra, y vamos a ver en los datos aquí en Colombia, que el cloro reduce de alguna manera el porcentaje de muestras con criptosporidium, pero no los elimina. Por esa razón, y eso se sabe ya muy bien, y las empresas de agua también lo saben, el indicador de coliforme no nos permite asegurar, por eso es irresponsable que las empresas de agua digan que puede tomar agua a la llave, porque ninguna empresa, a menos solo la de Armenia es la única que puede mostrar. Qué pena tener que decirlo si hay aquí de otras empresas, pero los únicos que pueden mostrar cómo ha sido un monitoreo. Y este año, Fabiana Lora, que es la líder de la línea, ella llevó al encuentro de investigación
un trabajo como muestra cómo con las medidas de la mano con las empresas públicas de Armenia se logró reducir la presencia de estos protozoos en agua. Yo no conozco aquí en Colombia alguien que muestre esos datos, ni siquiera en América Latina. Cuando uno consulta la literatura, además que eso no es muy frecuente que se haga, pero usted lo puede encontrar en algunas revisiones que hacen pues, los especialistas en el área, de cómo unas medidas, y de hecho pues, el líder en eso es Panagiotis Karanis, que fue el primero que mostró qué medidas se pueden tomar en las plantas de tratamiento para reducir estos parásitos. Porque, como ustedes ven, ni el criptosporino ni la yardia lo eliminan el cloro. Son resistentes por las características físico-químicas de los quistes y ooquistes, que son esos parásitos que están en el agua. Luego vamos a ver al final, les voy a mostrar los datos y vamos a discutir un poquito, y el ingeniero en la tarde lo hará mucho mejor, las alternativas de ozono y ultravioleta, que es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue para nosotros? Ustedes ven ahí cómo esto es la guía de la OMS, calidad del agua, donde muestra cuáles son los efectos de cloro, ozono, ultravioleta, o sea, el logaritmo de reducción. Entonces ustedes ven que definitivamente el que logra el mayor logaritmo de reducción, 4, estos todos son 2, el cloro es 2, dióxido de cloro 2, el ozono 2, por eso el ozono no es el que estaríamos recomendando, en cambio el ultravioleta sí lo logra. De hecho, yo les voy adelantando, en Francia han logrado reducir el toxoplasma desde la introducción del tratamiento con luz ultravioleta en las plantas de tratamiento. Entonces ahí es enfatizando, esto lo dice la guía de la OMS, ningún indicador de coliforme permite asegurar que el agua está libre de protozoos. Adicionalmente, usted aumentar el cloro, pues empieza a generar una serie de problemas de residuos que son cancerígenos, entonces por eso no es conveniente aumentar mucho el cloro en el agua. Este es el primero que nos llamó la atención a nosotros aquí en Colombia, fue la yardia. Ustedes la ven, para nosotros los parasitólogos y para todos los estudiantes de medicina ven esto, y ahí mismo relacionan la cara de viejita, que es la yardia, es un flagelado intestinal. Quiero mostrarles acá es cómo él se agarra. Vean, esta es una fotografía electrónica, esta es la parte anterior, y vean ustedes cómo él tiene, vean acá, parece una chupa. Ustedes quieren, es como una chupita, y se agarra. Vean, estas vellosidades que ven acá, todo esto hace que se una a la vellosidad intestinal. Entonces se adhieren muy fuerte, y particularmente en el intestino delgado. Por favor, ténganlo en cuenta. Entonces aquí lo ven, el quiste, que parece un granito de café. Este es el quiste, y este es el trofozoito, o sea, la forma aguda, y ese tiene su colita flagelada y tiene su cara, uno le dice la cara sí, tiene sus ojitos, entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno hace estudios a los médicos se les enseña que puede producir diarrea crónica, síndrome de mala absorción, porque como se pega al intestino delgado, produce un fenómeno de mala absorción de grasas, pero sobre todo cuando hay infecciones con altas dosis de yardia. Pero cuando uno va y hace estudios en la población, no lo encuentra relacionado con diarrea. Entonces ahí viene un equívoco, y es que incluso yardiasis no está relacionado con diarrea en estudios poblacionales. De hecho, este año alcanzó a salir esto, que es en el Journal of Infectious Disease. Yardia, patógeno o comensal, porque hay ¿será que yardia sí es importante o no? Pero no se llamen a equivocación. Yardia sí produce un problema. Yardia, y lo vemos en los estudios, afecta más a los niños menores, de 2 a los lactantes hasta los 4 años. Después se adquiere inmunidad y es mucho menos frecuente. Ahora, si uno se toma una agua llena de yardia, pues sí le van a dar síntomas, depende de la dosis, ¿no? Pero en bajas dosis uno la controla como adulto muy bien. Por eso el interés son en los niños. Resulta
que el estudio que mostró cuál es el verdadero impacto de la Giardia es un estudio que son estudios muy difíciles y costosos de hacer, que son estudios longitudinales. Usted sigue una cohorte de niños y en este caso ellos estaban estudiando era todo lo relacionado con desnutrición, con digamos varios factores que afectaban el desarrollo tanto nutricional como cognitivo de los niños. No es que estuvieran buscando parásitos en particular. Ese que dice ahí Lancet, febrero de 2002, fue un estudio que hicieron durante varios años y en el cual encontraron que cuando un niño se infectaba por giardiasis se reducía su desarrollo cognitivo. Entonces, ustedes ven aquí esta tablita que he sacado ese artículo en Lancet, que es la revista médica pues, de las más importantes con el New England Journal of Medicine. Ustedes ven esta rayita de acá, estos son los resultados de prueba WIS. La prueba WIS es una prueba de desarrollo cognitivo en niños, que le dice si el niño está teniendo un buen desarrollo intelectual, en otras palabras. Entonces, esto de aquí para allá es lo normal. Entonces, entre más educación de los papás, pues más mejores resultados en la prueba WIS. Si el tipo de escuela, si era privada, pública, etcétera, también, o sea, ciertos tipos de colegios les daban mejor rendimiento. Claro, los niños que perdían años, school retention, o sea, que pierden años, pues tienen menores WIS, o sea, está relacionado el perder años, obviamente, con un desarrollo cognitivo menor en los niños. El grado de escuela, entre más bajo, pues menos desarrollo cognitivo. Y esta es desnutrición severa. Entonces, claro, esto ustedes ven menos WIS. Pero esto fue algo sorprendente porque no se esperaba. Giardia. La incidencia de Giardia está relacionada con menor desarrollo cognitivo. Entonces, ¿eso cómo se puede explicar? En todos nuestros estudios, cuando uno mira Giardia, no produce diarrea, uno no ve mayores efectos sobre desarrollo estatural, o sea, sobre el crecimiento en talla y peso del niño, pero siempre uno encuentra moco. El moco es una expresión de una inflamación intestinal, o sea, de que está reaccionando a lo que llamamos un insulto en el intestino. ¿Por qué? Porque Giardia se pega, como les decía, intestino delgado, y lo que hace es interferir con la absorción de vitaminas, oligoelementos. Entonces no dan unos signos de desnutrición así que sean evidentes, pero miren que para usted encontrar el daño que produce Giardia tiene que hacer unas pruebas, en este caso pruebas WIS, para poder darse cuenta cuál es el efecto que tiene la giardiasis en los niños. En conclusión, no esperen que la giardia produzca más diarrea. Lo que está haciendo es lo que yo llamo un efecto solapado en el desarrollo intelectual de los niños. Entonces, la giardia sí es importante. La giardia hay que reducir su presencia en niños, hay que identificarla y hay que tratarla. Seguimos con el toxoplasma. Entonces, todos de pronto han oído, saben que el toxoplasma del hospedero definitivo es el gato. Pero ustedes ven que aquí el gato saca unos ooquistes y esos ooquistes pueden llegar o por comida contaminada y por agua. Y ahí pueden afectar a la mamá que está en embarazo, pues si nunca ha tenido una infección, lo pasa al bebé. Entonces, miren que acá, esto es una diapositiva antigua, se sabe que el agua es un factor importante de riesgo. De hecho, en Europa, tener gatos en la casa no aumenta el riesgo de tener toxoplasmosis, porque generalmente los gatos de la casa están bien tenidos, no cazan con Z, entonces ellos están en la casa y tienen menos probabilidad de infectarse de toxoplasma, mientras que el gato callejero, ese es el que puede excretar. Pero lo que quiero llamar la atención ahí es que dense cuenta que en Europa tener gatos no aumenta el riesgo. De nuevo, ¿qué fue lo que llamó la atención que el toxoplasma era transmitido por el agua? Un brote no en Brasil, no en la India, en Canadá. Un brote en donde hubo, sobre todo empezaron los oftalmólogos a ver toxoplasmosis ocular, que no veían tan frecuente. Y se dieron cuenta que estaba ocurriendo una epidemia. Luego de muchos análisis encontraron que eso era ligado a la ingesta de agua de una de las plantas de Vancouver.
Vancouver, en Canadá, hemisferio norte. Y miren, ahí está el sitio y los puntos donde aparecieron los casos de toxoplasmosis. Entonces, miren ustedes, estos son los casos de toxoplasmosis ocular que hubo en Vancouver, Canadá, en los años 80. Fue la primer brote de toxoplasmosis transmitida por el agua, un agua tratada con cloro, con los parámetros usuales que usamos siempre, pero miren lo que ocurrió. Pero no ha sido el único. Este es uno de los, el más grande. Este sí el otro fueron 20, este fueron 248 pacientes. Eso fue en Comborá, en la India. También un brote ocasionado por el agua de la llave. Y claro, Brasil es el clásico. Brasil sí ha tenido varios reportes de toxoplasmosis ocular. El más reciente ocurrió a principios de este año, de hecho. En una ciudad brasileña empezaron a aparecer casos de toxoplasmosis ganglionar y algunos oculares. Entonces aquí en Brasil con Lilian Bahía Oliveira, la que ustedes ven ahí en primer autor, con quien estoy trabajando el capítulo justamente, ya lo terminamos, estamos pendientes que lo publiquen en este proyecto de la red de patógenos. Lilian Bahía Oliveira es conocida en todo el mundo por esta descripción que es difícil, claro, es un tema muy delicado, pero nada que hacer. El toxoplasma se transmite por el agua de acueducto. Entonces, aquí ustedes ven, ustedes comparan los OR, que nosotros pues los médicos sabemos que entre más alto un OR, por encima de 1 es cuántas veces aumenta el riesgo, y por debajo de 1 es un factor protector. Entonces, adivinen qué es lo que protege: tomar agua. Esta es agua no filtrada en la casa, que va casi 3 veces más toxoplasmosis, mientras que tomar agua de botella embotellada reduce casi el 60%, 1 menos 0,4, o sea que reduce casi 60% la toxoplasmosis. Es exactamente lo mismo que encontramos en Colombia. Les voy a mostrar, vea esta revisión de factores de riesgo para toxoplasmosis congénita en varios países. Ahí está en Francia, Yugoslavia, Tailandia. Entonces siempre los OR, o sea, usted cuando come carne poco cocida tiene 10 veces más riesgo, pero siempre va a encontrar que tomar agua sin hervir o agua de la llave le aumenta, vean, en Europa casi 2 veces. En Europa, no estamos hablando de la India, no, en Europa. El mayor porcentaje, cuando uno hace lo que se llama riesgo atribuible, o sea, cuando yo tengo el conjunto de infecciones y yo digo, tantas fueron por el agua, tantas fueron por la carne, a pesar de que uno cuando se expone a ese factor, el riesgo es muy alto, pero la gran cantidad de infecciones vienen es por el agua. Miren ustedes, en esta revisión, una revisión que hicieron en Inglaterra, y ahí incluyen, ustedes lo ven, ahí abajo, Colombia, es el estudio nuestro. Ustedes ven que comer carne cruda 13 veces más, pero el agua es agua sin hervir 4,5 veces más. Y cuando hacemos la fracción atribuible de riesgo, o sea, cuántos del total de casos uno puede atribuir al agua, es el 50%. O sea, miren que coincide con lo que se reporta en Brasil. Entonces, este es el estudio que hicimos acá en el Quindío de casos y controles, que es de los estudios más citados nuestros, porque por la importancia que tiene en descifrar de dónde viene la infección. Consumo de agua de botella reduce 50% la toxoplasmosis. O sea, miren ustedes, 0,24, pero uno hace una fórmula para excluir los casos que pueden venir de gatos o de carne y queda el 50% de los casos. Consumo de bebidas agua sin hervir 4,5 veces más, carne cruda es 13 veces y gatos es 9 veces. O sea, claro, tener un gato en la casa menor de 6 meses aumenta el riesgo. Entonces vean, tomar agua embotellada reduce el riesgo del 50%. Entonces por eso vienen las indicaciones que las embarazadas deben tomar esa agua hervida o agua de botella. Entonces esto no es porque es Colombia, porque hacemos las cosas, yo no sé. Vean acá, esto es en Francia. PDW quiere decir
agua de la llave, Public Drinking Water. Esa Public Drinking Water, allá en Francia, encuentran toxoplasma en el agua de la llave. Ahí está. Es una muestra de 6 que tomaron, ahí está. ¿Bien? O sea, no es problema de solo de Colombia, en todo el mundo. Agua de la llave. Y este es, como les decía, Panagiotis Karanis, es un alemán, tiene nombre griego, pero es un alemán. Actualmente se lo llevaron a China, pero iba a ser el presidente el próximo año del Congreso Mundial de Jab de Cryptosporidium en Cuba. Va a ser en marzo, Panagiotis Karanis. Y es, como les digo, el parasitólogo que más ha contribuido al conocimiento de los parásitos transmitidos por agua. Entonces, eso se los traigo para que miremos. Él es el único que logra tener estos datos de recoger por diferentes fuentes. ¿Cuánto es el porcentaje de muestras positivas para toxoplasma en la planta de tratamiento en Canadá? 67%. En Francia, miren ustedes, 74% en el agua en el río, surface water es agua del río, antes de que llegue a la planta, y 37% en el agua tratada. Y en Colombia, miren, es igualito lo que encontramos. 76% y 37%, y usamos los mismos métodos. Entonces, claro que les voy a contar, ya casi voy a terminar, desarrollamos, que es una de las cosas que se les va a mostrar hoy, un método de filtración de concentración que es equivalente a los métodos que usan en Francia, en Europa, pero esto nos está mostrando que tenemos una situación ligada al agua y que tenemos que dar recomendaciones a las embarazadas para que no tomen agua de la llave sin hervir. Miren ustedes, como les digo, es el primer estudio en América Latina secuenciando los parásitos que se encuentran en el agua. Pues ahí está, 58% de las muestras. Esto lo hicimos en diferentes plantas de tratamiento, pero ustedes ven cómo uno encuentra siempre el toxoplasma incluso en el agua de la llave. Pero eso es por PCR, que eso tengo que advertir, PCR no le dice a uno que está viable, pero está diciendo que en algún momento el parásito pasó por ahí. Bueno, el Cryptosporidium es la gran desafío, reto, y ha sido una gran sorpresa para nosotros, incluso los parasitólogos, porque les voy a mostrar, gracias a Bill Gates. Sí, Bill Gates, por algo le dieron uno de Bill Gates, ustedes ven la película como fue terrible con la relación con Jobs, dice que le quitó algo, no sé, pero el caso es que Bill Gates, yo sí digo, lo que está haciendo en la actualidad, eso no lo ha hecho ningún otro, o sea, el impacto, ningún gobierno, porque él finalmente ha logrado, porque ha habido un problema muy serio con la erradicación de polio. Y gracias al programa de financiación de polio, ya estamos muy, muy próximos a erradicar el polio de la humanidad. Entonces, imagínense, eso de una parte. Pues lo han venido trabajando los Rotarios también, pero Bill Gates es el que dio el último. Y de lo último que está haciendo, está apoyando una gran cantidad de programas de salud pública. Y ya les voy a mostrar un estudio que financió la fundación de él, nos revolucionó completamente lo que sabíamos de Cryptosporidium en el campo médico. Porque Cryptosporidium nosotros lo teníamos como un parásito de inmunosuprimidos, ¿sí? Podía producir diarrea en niños, pero miren a ver por qué puse el asesino de niños. Y además que es el parásito más frecuente encontrado en muestras de agua, es el más resistente. Entonces, esto hizo, claro, un editorial en la revista Nature, donde se presentó a la comunidad de científicos quién era Cryptosporidium, porque como les digo, hasta ese momento nosotros lo teníamos ahí relegado. Sí, puede producir diarrea, el inmunosuprimido es muy difícil de tratar, pero esto, cuando se miró las causas de mortalidad por diarrea en ese estudio global que financió ya les voy a mostrar los datos, segundo causa de muerte por diarrea en niños. Y vea el estudio. Es este, se llama el GEMS. Es el estudio más grande que se ha hecho sobre etiología de la diarrea.
¿Por qué el GENS es tan importante y nos cambia todo lo que sabíamos sobre etiología de la diarrea? Porque por primera vez hicieron un análisis por métodos moleculares para que no se escapara. O sea, la biología molecular está cambiando completamente los conceptos de etiología. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que hay muchas coinfecciones, muchas enfermedades. En esta diarrea, ellos aplicaron fueron creo que más de 30 patógenos diferentes por técnicas moleculares, las confirmaron por diferentes métodos. Y miren ustedes, esos son todos los países, son las muestras, una muestra muy grande, eran 9.000 casos, 13.000 controles, y miren todos los países, Mozambique, Gambia, Kenia, Pakistán, Malí, Bangladesh, India. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted mira el Cryptosporidium y la mortalidad, el Cryptosporidium aumenta 13 veces la mortalidad de los niños, acá en Mozambique, 7 veces en Gambia, 5 veces en Kenia, 13 veces en Pakistán, en Malí 5 veces, Bangladesh 12, en la India casi 3 veces, 8 veces en todos los casos. Es impresionante. Esto lo confirmaron de nuevo, volvieron a pasar, hicieron nuevos análisis. Esto salió hace un mes, creo. También hizo la editorial de Lancet. O sea, ustedes están privilegiados hoy, vinieron, y espero no defraudar de que vinieron a ver cosas nuevas, cosas que cambian la manera en que vemos, estamos bien, y vemos la importancia de la investigación. Si no hacemos investigación, nunca hubiéramos sabido lo que está pasando. Entonces, aquí vemos cómo incluso van en orden descendiente: está Shigella, Rotavirus, adenovirus, E. coli, Cryptosporidium, Campylobacter, son el 78%. O sea, ¿qué es lo importante? Que se identifica que para disminuir la mortalidad por diarrea en el mundo, tratando esos gérmenes, se lograría reducir la mortalidad infantil. Entonces, esa fue la editorial de Lancet. La importancia de este estudio es saber y confirmar que tratando para cada uno de esos hay tratamiento. Bueno, rotavirus hay la vacuna, adenovirus no, pero ya hay, bueno, se está trabajando mucho antiviral. Pero, ¿qué es lo importante? Que la gran mayoría de esos gérmenes hay tratamiento, o por lo menos en Cryptosporidium. Eso ha permitido también que se esté trabajando más en el desarrollo de nuestro tratamiento. Entonces, miren el impacto que ha tenido Cryptosporidium. Eso es de este año, acaba de salir. En el año 2007, por fin, es que es muy cómo contarle la historia, pero vean, cuando hicimos la presentación hicimos la publicación de los resultados en los asentamientos post-terremoto, que mostrábamos cómo Yardia estaba ligada al consumo de agua del acueducto. Se estaba discutiendo los nuevos criterios de calidad y había mucho debate si las plantas de tratamiento debían o no introducir el monitoreo de Yardia Cryptosporidium. Uno de los factores, lo sé porque me lo dijeron en ACODAL, que estuvo participando bastante en la elaboración de esto, las discusiones fueron muy grandes. Uno de los factores que logró que se incluyera Yardia Cryptosporidium fue el estudio nuestro en Armenia. Entonces ahí está en el artículo 10, donde dice, eso es lo nuevo que se introdujo también en el monitoreo de otras sustancias, pues ya a nivel toxicológico, pero microbiológico. Lo nuevo fue Yardia Cryptosporidium. Y vean que con lo que les estoy mostrando y todo lo que nuestros estudios, que ahora les van a presentar también los resultados de lo que hemos hecho, muestra que Cryptosporidium es lo más frecuente y que Yardia está en las plantas de tratamiento, no solamente de Armenia, porque nosotros lo hemos hecho en otras plantas diferentes. Quiero decir, pues, muchas plantas, y en todas hay lo mismo. O sea, no es un problema el Quindío, de todo el país, y vean que ni siquiera el Quindío ni de Colombia, es global. Pero ya es nuestra responsabilidad como país, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí está. Esto fue en el 2007, se dio un tiempo para que las empresas, digamos, empezaran a introducir las normas de monitoreo. ¿Por qué es importante no solo quedarse en la inmunofluorescencia, que es la norma 1623? Y es que no todas las especies de Yardia, hay muchas que vienen de animales, no son patógenas para el hombre. Uno debe distinguir los genotipos
que son importantes para el hombre, que son el A y el B. A1, A2 y B. Esos son los que producen enfermedad en el hombre. Entonces, es importante el método molecular también, no solo el de fluorescencia. Lo mismo pasa con Cryptosporidium. Hay muchas especies que infectan a animales, y los más importantes son Parvum y Hominis para el hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, por métodos moleculares, sí hemos podido, por eso les decía, el primero en Latinoamérica en hacer esa distinción, de acuerdo al genotipo, el tipo de especie que está presente en el agua. Esa es la técnica estándar que usan la mayoría de laboratorios en el mundo. Pues fue la primera que se normatizó, estandarizó para hacer el monitoreo de estos parásitos en el agua. Sin embargo, es muy costosa, usa unos filtros y usa inmunofluorescencia. Las muestras son 10 litros de agua que se deben pasar a través de un filtro, y eso, por lo menos el Instituto Nacional de Salud cobra más de $1 millón por muestra. Ahora, si usted quiere en una planta de tratamiento hacer monitoreo, porque las condiciones cambian mucho de una época a la otra, ya les van a mostrar, pero yo quiero mostrarles acá que ese método estandarizado tiene unos porcentajes de recuperación aceptables entre 27 y 100% para Giardia y 38 a 100% para Cryptosporidium. Les voy a mostrar el desempeño del método nuestro, que para mañana va a haber un taller dirigido a las plantas de tratamiento donde les vamos a contar en qué consiste. Pero este año, como les digo, y por eso la razón de este simposio es porque pudimos sacar en la literatura científica, fue validada por pares, todos los resultados de estos años de trabajo que nos permiten ofrecer este método, que es el de formalina éter. Fue una idea que tuvo Fabiana Lora, por eso ahí aparece en primer lugar, de aplicar el método que se usa en coprológicos para muestras ambientales de agua, y pues que es una posibilidad, sobre todo para países que no cuentan con los recursos de países del primer mundo, para poder hacer el monitoreo de las muestras de agua. Y como siempre, claro, tenemos que demostrar que esto tiene una validez. Por eso, para nosotros el gran logro fue que este método, la descripción de él, fuera aceptado en la revista Water Research, que es la revista número 1 en ingeniería sanitaria en el mundo. Pues para las empresas que estén interesadas les podemos ofrecer una copia del artículo. Lo que cambia es que la filtración no se hace en membrana, sino por ese método que es basado en densidad, en gradiente de densidad con formalina éter, y luego se ve la fluorescencia. Ahí ustedes ven una comparación entre un quiste de Giardia y otro de Cryptosporidium en muestras de agua, y esto fue posible gracias al proyecto de Colciencias. O sea, aquí le debemos todo lo que nuestro grupo ha desarrollado, ha sido gracias a la financiación de Colciencias. Y ven ustedes cómo nos permitió detectar en plantas de tratamiento la presencia de Cryptosporidium. Vean ahí, en la planta 1 es 6%, Giardia 36%, en la planta 2 68% de Crypto, 50% de Giardia, en esta que hubo menos muestras 100% de Crypto y 40% de Giardia. Ustedes ven que en general siempre Crypto predomina sobre Giardia, es lo que es la constante, pero pueden haber variaciones de acuerdo a la época del año. El método no influye la turbidez, o sea, pudimos correlacionar con turbidez, pudimos también hacer el genotipo, o sea, comprobar cuáles eran Cryptosporidium parvum, Hominis, o las que les decía que para nosotros son importantes, que son A y B en Giardia. Entonces, es un método que nos permite lograr esto, y ese método adicionalmente pues nos permite algunas correlaciones. Lo más importante fue que Giardia sí se correlaciona con el coliformes fecales. Eso está indicando seguramente que hay contaminación con heces humanas. Con el cloro tiene mucho más efecto en Giardia que en Crypto, y el pH sí estuvo más relacionado con Cryptosporidium, o sea, un pH más alto tiene más
Cryptosporidium, y lo mismo con Yara. Pero yo creo que lo más importante para las empresas de agua es que este método, el decreto pide que sea validado por el instituto. El instituto nos hizo una validación, pero nosotros quisimos ir más allá y lo hicimos a nivel internacional. Esta es la empresa Aglai, que es la que en Europa lleva a cabo los controles de calidad del agua para consumo humano. Y nosotros pues hicimos este control para el método de detección de protozoos en aguas limpias, o sea, para consumo humano. Y acá están comparado, miren ustedes, 21 laboratorios en todo el mundo, que todos usan la norma NFT, la norma francesa, y la norma US-EPA. Ustedes ven por acá, US-EPA es la 1623. Miren ustedes, tuvimos incluso mejor que muchos laboratorios, porcentajes de recuperación mucho mejores, o sea, totalmente comparables a la norma francesa hechos en laboratorios europeos, y lo cual hizo que luego de la calificación del método sea A. O sea, tenemos una validación internacional comparado con métodos de laboratorios europeos, a que podemos dar cuenta de la calidad de lo que estamos haciendo. Actualmente, incluso porque estamos en un proceso ya en toda la universidad de tener normas ISO de los laboratorios, ya muy pronto vamos a tener la visita local, pero nosotros hemos avanzado con la prueba nuestra a una validación internacional. Entonces ustedes ven que nos da una calificación A, ustedes ven otros laboratorios incluso tienen menos B, menos C, y aplicando los métodos de la EPA, pero muestra cómo ese desarrollo hecho desde la universidad permite asegurar un monitoreo de las muestras de agua. Y como les digo, lo más gratificante para mí como investigador finalmente es que eso ha tenido un impacto, porque hemos logrado, de la mano de las empresas públicas de Armenia, demostrar con medidas que son las que les voy a contar, que permiten reducir. Y eso es finalmente lo que a uno le interesa, que ya no haya más niños enfermos de Cryptosporidium, que no haya mamás embarazadas con toxoplasmosis, ni casos de toxoplasmosis ocular, porque ustedes no saben lo que es tener una cicatriz ocular que queda por el resto de la vida. O sea, eso impacta a las personas, ustedes no se lo imaginan, solo cuando uno ve al paciente se da cuenta todas las consecuencias tan severas que tiene, y ni qué decir un niño con una infección congénita toda la vida con unas secuelas irreversibles. Entonces, lograr esto, de que logremos hacer una medición en las muestras de agua, simplemente decirles acá que el ozono no es suficiente, no, eso ya ha sido muy demostrado, puede que sirva un poco para Giardia, incluso para cripto, pero para toxoplasma no sirve. Hay muchos estudios que muestran que no es eficaz, y que el ultravioleta, por lo menos en todos los ensayos, es el método más efectivo para el toxoplasma. Por eso en Europa es el más utilizado. En Estados Unidos se usa mucho el ozono, pero es porque ellos se basaron en unas evaluaciones iniciales que hizo la EPA cuando empezaron a controlar Giardia y cripto, pero ahora ya sabemos que eso no es suficiente. Entonces miren ustedes cómo esas medidas logran reducir en varios países la presencia de estos parásitos, y eso es lo que estamos logrando acá. De nuevo acá comparo en este libro, que es que la ultravioleta permite unos valores mucho más grandes de eliminación que lo que hace el ozono. Entonces, y Panagiotis Karanis, aquí está una foto de él con su trabajo, que es el trabajo líder o de referencia en este tema, que él logró en una planta de tratamiento reducir de manera muy importante la presencia de los parásitos, y básicamente lo que dice él es que hay que hacer filtración lenta, hay que reducir mucho las velocidades de filtración, que demore mucho más el agua durante ese proceso, incluir la desinfección con luz ultravioleta, y hay que hacer
monitoreo porque las condiciones meteorológicas ambientales hacen que varíe mucho la frecuencia de estos parásitos. Sí requerimos, y sería muy importante, que las empresas de agua de Colombia financien estudios para demostrar que el ultravioleta es capaz de reducir esa presencia de protozoarios en aguas ambientales, el agua que llega a la planta. Entonces, eso es lo que hace falta para dar la prueba definitiva de que el ultravioleta es eficaz para eliminar esos parásitos. Hay que tener claro, muy en cuenta, todas las actividades de pastoreo. Eso lo hemos discutido acá con la mesa de agricultura, nos invitó la Cámara de Comercio, porque el pastoreo y el quindío se ha visto afectado, sobre todo en el Valle de Cocora. El pastoreo, eliminando, pues, tiene un impacto grande sobre las especies vegetales. Hay que ir hacia prácticas agrícolas, buenas prácticas agrícolas. Eso incluye, pues, lo que asegura, y ese es otro tema que estamos trabajando, es la inocuidad alimentaria, o sea, reducir estos parásitos en la carne, en los vegetales. Se ha demostrado, por ejemplo, que esas prácticas de levante de animales orgánicos, o sea, en el medio ambiente silvestre, pues hace que estén mucho más expuestos a estos parásitos, mientras que cuando se hace en estabilaje, o sea, en condiciones apropiadas, de buenas prácticas de cría de ganado para consumo humano, se reduce de manera muy importante la infección del ganado para consumo humano. Entonces, eso hay que empezar a trabajarlo también en el país, y obviamente esto contamina las fuentes de agua que finalmente consumimos, porque yardia y cripto también vienen del ganado bovino. Entonces, por esa razón es que hay que trabajar de la mano para reducir el impacto que tienen estas prácticas en la contaminación de las aguas para consumo humano. Bueno, entonces, simplemente ya voy a dar la palabra a los demás conferencistas. Agradecer a todo el grupo de trabajo de GEPAMOL, que es gracias a ellos que todo esto que les he mostrado se ha logrado hacer. A la profesora, pues, Fabiana Lora, que ha sido la líder infatigable y, pues, claro, de la mano, trabajando con empresas públicas de Armenia, que nos han dado la confianza para trabajar y ofrecer esto, que, como les decía, es algo que es nuevo para el país, que esperamos que logre lo que queremos: reducir el número de niños infectados de toxoplasmosis congénita, el número de personas con toxoplasmosis ocular, el número de niños que tienen diarrea por criptosporidem. Muchas gracias.